Durante décadas, el narcotráfico ha marcado la historia de Colombia con violencia, poder y corrupción. Detrás de los titulares y las operaciones encubiertas, hubo organizaciones que movieron miles de millones de dólares, infiltraron gobiernos y desafiaron al Estado. Mientras todos hablaban del cartel de Medellín y su infame líder Pablo Escobar, en silencio y con una estrategia mucho más calculada, surgía otro imperio, el cartel de Cali. Esta es la historia de una organización que prefirió la discreción al ruido, la influencia política a los atentados y que por un tiempo logró lo impensable, controlar gran parte del tráfico mundial de cocaína sin hacer demasiado escándalo. El cartel de Cali nació en la ciudad de Cali, ubicada en el suroeste de Colombia, una región que en los años 70 vivía una mezcla de crecimiento urbano, corrupción institucional y desigualdad social. En este contexto, un grupo de hombres visionarios, ambiciosos y fríamente calculadores comenzaron a construir lo que llegaría a ser una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. A diferencia de su contraparte más conocida, el Cartel de Medellín, el de Cali prefirió operar en las sombras, usando trajes y corbatas en lugar de armas a la vista, sobornos en lugar de amenazas y estrategias políticas en lugar de atentados masivos. Los fundadores del Cartel de Cali fueron Gilberto Rodríguez Orejuela, su hermano Miguel Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño, conocido como Chepe, y Elmer Herrera alias Pacho. Inicialmente no comenzaron como narcotraficantes. Su incursión en el crimen organizado empezó con el contrabando de electrodomésticos y whisky, además del secuestro, una práctica con la que financiaron sus primeras operaciones y que les permitió entender el manejo del crimen en redes organizadas. El secuestro más recordado de esta etapa fue el del multimillonario estadounidense Charles Broward Carías, un movimiento que les proporcionó tanto notoriedad como dinero. Sin embargo, lo que realmente catapultó a estos hombres al poder fue su capacidad para adaptarse y leer el momento histórico. A finales de los años 70, la demanda de cocaína en Estados Unidos se disparaba y el negocio comenzaba a ser más rentable que cualquier otra actividad criminal. Los Rodríguez Orejuela y sus socios entendieron que el verdadero poder no estaba en la violencia, sino en el control de la cadena de producción, transporte y distribución de la droga. Empezaron a forjar alianzas con productores de hoja de coca en Perú y Bolivia, comprando la materia prima a precios bajos, refinándola en laboratorios sofisticados en Colombia y luego enviándola, a través de rutas diseñadas con precisión quirúrgica, hasta el mercado estadounidense y europeo. Una de las principales fortalezas del Cartel de Cali fue su estructura organizativa. Se dividieron en células independientes que operaban como empresas, cada una encargada de una parte del negocio: producción, transporte, finanzas, inteligencia, seguridad y relaciones públicas, por así decirlo. Esta descentralización les permitió evitar los errores del Cartel de Medellín, que se derrumbó en parte por concentrar demasiado poder en una sola figura: Pablo Escobar. En Cali, cada líder tenía su rol y su jurisdicción, lo que evitó fricciones internas y les dio una longevidad inesperada. Otra diferencia clave fue su estrategia de infiltración institucional. Mientras Escobar desafiaba al Estado con bombas y asesinatos de políticos, los líderes de Cali preferían la diplomacia criminal. Financiaban campañas políticas, sobornaban jueces, tenían contactos en la policía y hasta lograron penetrar organismos de inteligencia. Llegaron a tener acceso directo a información confidencial sobre operativos en su contra, lo que les permitió evadir capturas y eliminar pruebas. En varias ocasiones contaban con protección de oficiales de alto rango, tanto en Colombia como en el extranjero. En los años 80, cuando el Cartel de Medellín era el centro de atención mundial, el de Cali crecía de manera casi invisible. Su perfil bajo era su mejor arma. Mientras Escobar aparecía en portadas de revistas y listas de los más buscados, los Rodríguez Orejuela asistían a reuniones con banqueros, empresarios y políticos. Invirtieron millones de dólares en negocios legales: bancos, farmacias, cadenas de supermercados, constructoras, equipos de fútbol como el América
América de Cali y más. Estas inversiones no solo servían para lavar dinero, sino también para ganar legitimidad social. En Cali, muchos los veían como benefactores, mecenas o empresarios de éxito. La línea entre lo legal y lo ilegal se desdibujó rápidamente. Pero más allá de su visión empresarial, también había una lógica militar detrás de sus acciones. Contrataron exmilitares israelíes y británicos para entrenar a sus cuerpos de seguridad, construyeron sistemas de comunicación encriptados y emplearon tecnologías sofisticadas para la época, como aviones con compartimentos secretos, submarinos artesanales y laboratorios móviles. Pese a todo este poder, el cartel de Cali entendía que no podía permitirse el lujo de atraer la misma atención que Medellín. Su filosofía era clara: ganar más, hablar menos. Este enfoque los mantuvo fuera del radar por años, permitiéndoles consolidar una de las redes de narcotráfico más complejas del planeta. Para el momento en que el mundo finalmente volvió sus ojos hacia ellos, ya habían tomado el control de más del 80% del tráfico mundial de cocaína. Y todo había comenzado con unos cuantos electrodomésticos de contrabando y una ambición sin límites. A medida que el cartel de Cali se fortalecía durante los años 80, su expansión internacional se convirtió en una prioridad. Ya no se trataba únicamente de mover droga desde Colombia hacia Estados Unidos, se trataba de controlar cada eslabón de una cadena global. Desde los cultivos de hoja de coca en Perú y Bolivia, pasando por los laboratorios clandestinos en Colombia, hasta los puntos de distribución en Miami, Nueva York, Ciudad de México, Madrid y hasta Sudáfrica, el cartel tejió una red logística que superaba la de muchas multinacionales legales. El secreto de su éxito estaba en la especialización. Cada fase del negocio tenía sus propios encargados, recursos y protocolos de seguridad. Los cargamentos eran ocultos en contenedores marítimos, en compartimentos secretos de aviones privados o dentro de productos manufacturados. En ocasiones, la droga era camuflada en resina sintética o disuelta en líquidos para luego ser extraída con procesos químicos en los laboratorios del destino. Las rutas eran rotadas constantemente y los métodos se perfeccionaban con cada envío exitoso. Uno de los pilares estratégicos del cartel de Cali fue el uso intensivo de la corrupción. En Colombia, tenían influencia directa sobre agentes de la policía, funcionarios de aduanas, miembros del ejército y hasta fiscales. A nivel internacional, lograron sobornar a oficiales de migración, policías de aeropuertos, empleados portuarios y diplomáticos. Esto no solo les daba inmunidad frente a inspecciones, sino que también les permitía anticipar operaciones en su contra. En Estados Unidos, el cartel estableció una estructura de distribución muy diferente a la del cartel de Medellín. En lugar de trabajar con pandillas violentas que llamaban la atención de las autoridades, preferían aliarse con organizaciones criminales ya asentadas, como mafias latinas, cubanas o incluso italianas. Delegaban la venta minorista para evitar riesgos y se concentraban en la logística mayorista. Desde ciudades clave como Houston, Miami y Los Ángeles, su producto era distribuido con precisión casi militar. Mientras tanto, en Colombia la organización seguía profesionalizándose. Tenían contadores, abogados, químicos, expertos en logística, exmilitares y hasta ingenieros electrónicos. Muchos de ellos eran profesionales con títulos universitarios que trabajaban voluntariamente para el cartel por los altos salarios y el estatus social que les ofrecía. De hecho, algunos de los sistemas de comunicación y cifrado que utilizaron fueron desarrollados internamente por ingenieros especializados, lo que dificultaba aún más la intervención de las autoridades. En Estados Unidos, el cartel estableció una estructura de distribución muy diferente a la del cartel de Medellín. En lugar de trabajar con pandillas violentas que llamaban la atención de las autoridades, preferían aliarse con organizaciones criminales ya asentadas, como mafias latinas, cubanas o incluso italianas. Delegaban la venta minorista para evitar riesgos y se concentraban en la logística mayorista. Desde ciudades clave como Houston, Miami y Los Ángeles, su producto era distribuido con precisión casi militar. Mientras tanto, en Colombia, la organización seguía profesionalizándose. Tenían contadores, abogados, químicos, expertos en logística, exmilitares y hasta ingenieros electrónicos.
Muchos de ellos eran profesionales con títulos universitarios que trabajaban voluntariamente para el cartel por los altos salarios y el estatus social que les ofrecía. De hecho, algunos de los sistemas de comunicación y cifrado que utilizaron fueron desarrollados internamente por ingenieros especializados, lo que dificultaba aún más la intervención de las autoridades. A nivel económico, su poder era monumental. Se estima que en su pico más alto, el cartel de Cali ganaba entre 7 y 8 mil millones de dólares al año. Este dinero era cuidadosamente lavado a través de múltiples empresas fachada. Supermercados, bancos, inmobiliarias, farmacias, empresas textiles, constructoras y equipos de fútbol eran solo algunas de las herramientas legales con las que disfrazaban sus ingresos. Tenían tal control financiero que incluso llegaron a mover dinero por medio de instituciones bancarias internacionales sin ser detectados, utilizando testaferras y cuentas en paraísos fiscales. En paralelo, mantenían una imagen de filantropía y respeto en sus comunidades. En Cali, financiaban obras públicas, construían canchas de fútbol, patrocinaban eventos culturales y donaban dinero a iglesias y hospitales. Para muchos ciudadanos comunes, los Rodríguez Orejuela y sus socios no eran criminales, sino empresarios exitosos que ayudaban al desarrollo local. Esta percepción les ganó una suerte de blindaje social. Pocos estaban dispuestos a delatarlos o hablar en su contra. Pero su verdadero juego de ajedrez se jugaba en la política. El cartel de Cali comprendió que el poder no solo estaba en el dinero de las armas, sino en la influencia sobre quienes tomaban decisiones. Durante años financiaron campañas políticas de congresistas, alcaldes e incluso presidentes. Se infiltraron en partidos, crearon redes de favores y manipularon elecciones locales. Uno de los escándalos más sonados que los vincularía con la política nacional sería conocido tiempo después como el Proceso 8000, en el cual se reveló que habían contribuido económicamente a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Toda esta operación funcionaba bajo una lógica silenciosa y meticulosa: evitar la violencia innecesaria, no llamar la atención, controlar el entorno y eliminar a los enemigos sin dejar rastros visibles. Cuando alguien traicionaba al cartel, no era asesinado públicamente, ni con bombas, como hacía Escobar, desaparecía discretamente, o era encontrado muerto con señales claras de advertencia para otros, pero sin escándalo mediático. Este enfoque de bajo perfil, alto impacto fue una de sus marcas más distintivas. Incluso sus disputas internas eran resueltas con diplomacia. Si surgía un conflicto entre socios o mandos medios, se buscaba la mediación antes que el enfrentamiento directo. Este comportamiento, inusual en el mundo del narcotráfico, les dio estabilidad y evitó que se fragmentaran rápidamente como otras organizaciones. El cartel de Cali también estableció nexos con otras estructuras criminales internacionales. Hubo informes de relaciones con grupos de contrabandistas en Panamá, con carteles mexicanos que operaban en la frontera norte, e incluso con mafias en Europa del Este y organizaciones africanas dedicadas al tráfico de armas. Esta diversificación geográfica les permitió ampliar su red de influencia y fortalecer su capacidad de evasión. En este periodo de expansión y sofisticación, el cartel llegó a un punto en el que parecía intocable. Tenían todo lo que un imperio necesita: dinero, armas, inteligencia, control territorial, aliados internacionales, protección política y una estructura organizativa más parecida a una multinacional que a una pandilla callejera. Para muchos analistas de la época, la verdadera amenaza no era la violencia explosiva del cartel de Medellín, sino la eficacia silenciosa del cartel de Cali. El primero podía causar terror, pero el segundo estaba ganando la guerra sin disparar tantas balas. Este fue el periodo de consolidación, de dominio absoluto y expansión global. Sin embargo, mientras más crecían, más difícil era mantener el perfil bajo. La atención internacional empezaba a volverse hacia ellos, y los servicios de inteligencia ya no los veían como los narcos discretos, sino como una amenaza estratégica que debía ser desmantelada. El juego estaba cambiando, y aunque ellos todavía no lo sabían, la cacería había comenzado. A comienzos de los años 90, la dinámica del narcotráfico en Colombia empezó a cambiar drásticamente. Con la caída de Pablo Escobar en 1993 y la fragmentación del cartel de Medellín, el enfoque de las autoridades colombianas y estadounidenses se redirigió con fuerza hacia su sucesor silencioso,
El Cartel de Cali. Durante años, había operado en la sombra mientras Medellín acaparaba la atención mundial, pero con Escobar muerto y su estructura desmantelada, ya no había forma de seguir volando bajo el radar. Este fue el inicio del cerco. A diferencia de los operativos brutales desplegados contra Escobar, la estrategia contra el Cartel de Cali fue más meticulosa y de inteligencia. Las autoridades comprendían que se enfrentaban a una organización profundamente enraizada en el aparato legal y político colombiano, con una red que no solo transportaba droga, sino que también financiaba campañas, manejaba empresas legales y compraba lealtades en todos los niveles del Estado. Uno de los elementos más importantes en este nuevo capítulo fue la cooperación entre Colombia y Estados Unidos. La DEA, el FBI, la CIA y otras agencias intensificaron su presencia en el país. Se establecieron centros de inteligencia conjuntos y se asignaron recursos exclusivos para la desarticulación del cartel. La embajada estadounidense en Bogotá se convirtió en un núcleo de operaciones, donde analistas, agentes e informantes trabajaban las 24 horas. Uno de los principales objetivos era romper el sistema de comunicaciones encriptadas que los capos de Cali utilizaban para evadir rastreos y coordinar sus operaciones. Fue precisamente en el campo de las comunicaciones donde las autoridades encontraron su punto de entrada. El cartel utilizaba una red extremadamente sofisticada de teléfonos encriptados, códigos verbales y líneas protegidas. Sin embargo, un error operacional, el uso accidental de una línea sin cifrado por parte de un operador de nivel medio, permitió que la DEA interceptara una conversación comprometedora. A partir de ahí, se abrió una cadena de vigilancia que poco a poco fue revelando el esqueleto de la organización. Las investigaciones también se centraron en el entramado financiero. Durante años, el cartel había sido maestro del lavado de dinero. A través de cientos de empresas fachada, muchas registradas legalmente, convertían dinero del narcotráfico en activos legales, edificios, acciones, cuentas bancarias, obras de arte, vehículos de lujo y más. Se rastrearon cuentas offshore en Panamá, Islas Caimán, Suiza y Liechtenstein, donde se escondían fortunas que difícilmente podían ser justificadas por medios legales. Pero quizás el golpe más fuerte no vino del exterior, sino desde adentro. Un puñado de informantes clave, motivados por recompensas económicas, inmunidad o venganza personal, comenzaron a colaborar con las autoridades. Estos sapos eran en su mayoría excontadores, conductores, asistentes y miembros del círculo de seguridad que conocían la rutina diaria de los capos y las ubicaciones de sus casas, oficinas y caletas. Cada testimonio permitía afinar los operativos. El cerco se estrechaba. La organización, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Al percibir la presión creciente, el cartel intentó blindarse aún más. Cambiaron sus sedes, reforzaron la seguridad en sus residencias y aumentaron la rotación de sus rutas y contactos. Algunos capos empezaron a enviar a sus familias al extranjero, previendo una caída inminente. Se crearon planes de fuga con pasaportes falsos, casas seguras en el exterior y sobornos preparados para agentes de migración. No obstante, los errores eran inevitables. El poder y la sensación de invulnerabilidad habían generado cierto descuido. En julio de 1995, luego de meses de seguimiento, fue capturado Gilberto Rodríguez Orejuela, el máximo líder del cartel. Fue encontrado en una lujosa vivienda en Cali, escondido tras un armario con puerta secreta. El impacto fue inmediato. El liderazgo del cartel había recibido su primer gran golpe, y aunque Miguel, su hermano, seguía libre, era evidente que la organización ya no podía operar con la misma soltura. La captura de Gilberto desató un efecto dominó. El gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos, intensificó las redadas. Se realizaron allanamientos simultáneos en todo el país. Cayeron laboratorios, centros de comunicaciones, propiedades, empresas de fachada y colaboradores clave. Muchos fueron capturados sin oponer resistencia. Otros intentaron escapar del país, pero fueron detenidos en aeropuertos o pasos fronterizos. La red cuidadosamente construida durante décadas comenzaba a desmoronarse. Internamente, la organización intentó reorganizarse.
Miguel Rodríguez asumió el liderazgo operativo, mientras Chepe y Pacho Herrera intentaban mantener control sobre sus zonas. Pero ya no había la misma cohesión ni margen de maniobra. La presión era abrumadora. Cada día llegaban más informes, más arrestos, más decomisos. Las fuentes de financiación legal empezaron a secarse y muchos de sus testaferros comenzaron a colaborar con la justicia para salvar sus propios intereses. Uno de los capítulos más simbólicos de esta fase fue la caída de José Santa Cruz Londoño. Tras ser capturado, logró escapar de una cárcel de alta seguridad en Bogotá en 1996, en una operación que demostró el nivel de corrupción aún presente en el sistema penitenciario. Sin embargo, su libertad duró poco. Fue localizado y ejecutado por la policía meses después en un supuesto enfrentamiento que muchos consideran una operación de limpieza interna. Su muerte fue un mensaje. Ya no había espacio para sobrevivir en el viejo mundo del cartel. La imagen pública del cartel de Cali también se deterioró rápidamente. Los medios, que antes apenas hablaban de ellos, comenzaron a dedicar portadas y especiales a sus operaciones. Las historias de sus lujos, su infiltración política y su doble vida generaron fascinación y repudio a partes iguales. Mientras tanto, la presión internacional sobre Colombia aumentaba. Ya no bastaba con capturar cabecillas, había que desmontar toda la estructura. La captura de Miguel Rodríguez Orejuela en agosto de 1995 fue el segundo gran golpe. Fue arrestado también en Cali, oculto en una residencia de lujo. Al momento de su captura, intentó destruir papeles comprometedores, pero ya era tarde. El gobierno colombiano anunció con orgullo que los dos principales líderes del cartel estaban tras las rejas. Sin embargo, los fiscales sabían que el trabajo apenas comenzaba. La verdadera batalla sería demostrar que no solo eran responsables del tráfico de drogas, sino de una red de lavado de dinero, corrupción política y crimen organizado a escala global. En esta etapa final, el cartel de Cali ya no era el imperio silencioso de los años anteriores. Era una estructura en descomposición, cuyos remanentes intentaban negociar con el Estado, evadir la justicia o simplemente desaparecer. Pero los tentáculos que habían extendido durante décadas no podían cortarse en meses. Las autoridades comenzaron a expropiar bienes, incautar cuentas, desmantelar empresas legales y arrestar a colaboradores políticos y financieros. La caída del cartel de Cali marcó un punto de inflexión. Demostró que incluso las organizaciones criminales más inteligentes, discretas y sofisticadas no eran inmunes a la caída. Pero también dejó una pregunta sin respuesta. ¿Realmente había terminado su historia o simplemente había cambiado de forma? Porque si algo dejó claro este capítulo es que en el mundo del narcotráfico los vacíos de poder nunca duran demasiado. Tras la captura de sus máximos líderes, el cartel de Cali entró en una etapa crítica, marcada por el desmantelamiento sistemático de su estructura y el intento desesperado por parte de sus mandos intermedios y testaferros de preservar lo que quedaba del imperio. Aunque desde fuera la organización parecía haber colapsado con la caída de Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, internamente aún quedaban piezas en movimiento. Decenas de operadores logísticos, financieros, sicarios, enlaces internacionales y políticos comprometidos, con favores pendientes. Este no fue un final inmediato, sino un lento proceso de desintegración donde cada hilo del tejido criminal fue tirado por separado. Los meses que siguieron a las capturas iniciales fueron claves. Las autoridades colombianas, junto con agencias internacionales como la DEA y el FBI, intensificaron las investigaciones. Se trataba no solo de detener a los miembros visibles, sino de destruir la infraestructura de poder económico y político que el cartel había tejido durante casi 2 décadas. Esto implicó intervenciones sobre bancos, cuentas en el exterior, empresas legales que servían como fachada y propiedades inmobiliarias distribuidas por todo el país. Uno de los enfoques más importantes en este momento fue el rastreo del dinero. A través de auditorías, testigos protegidos y convenios con entidades financieras extranjeras, las autoridades comenzaron a entender cómo funcionaba el sistema de lavado del cartel de Cali.
Utilizaban empresas ficticias, prestanombres y transacciones internacionales que camuflaban millones de dólares provenientes de la cocaína. Incluso algunas instituciones bancarias, sin saberlo o mirándolo de reojo, habían servido como canales para legitimar fondos. La magnitud del capital blanqueado era tan grande que muchos analistas estiman que buena parte del sistema económico de Cali en los años 90 giraba indirectamente en torno a los dineros del narcotráfico. Sin embargo, no todo el dinero fue recuperado. Miles de millones de dólares nunca fueron encontrados, lo que dio pie a teorías sobre fortunas escondidas en el extranjero, enterradas en fincas rurales o protegidas mediante inversiones legales difíciles de rastrear. Esta incógnita se convirtió en uno de los legados más inquietantes del cartel, la idea de que gran parte de su poder económico sobreviviría a su caída operativa. Mientras tanto, los capos capturados comenzaron a enfrentar procesos judiciales tanto en Colombia como en el extranjero. El gobierno estadounidense pidió la extradición de varios de ellos, pero en una jugada política y legal que generó controversia, el Estado colombiano optó inicialmente por juzgarlos en su territorio, evitando una entrega inmediata a EEU. La razón principal fue proteger información sensible sobre conexiones con funcionarios locales, algo que podría haberse destapado de manera incontrolable en tribunales norteamericanos. Estos juicios fueron eventos complejos. La defensa de los Rodríguez Orejuela y sus socios se basaba en dos pilares: negar los cargos más graves y presentarse como empresarios injustamente perseguidos. Alegaban que muchas de sus empresas eran legales, que los vínculos con el narcotráfico eran fabricaciones de rivales o testigos interesados, y que habían sido blanco de una persecución política. No obstante, las pruebas eran abrumadoras: grabaciones, documentos financieros, declaraciones de testigos protegidos y evidencia física incautada en allanamientos. Uno de los momentos más simbólicos de esta fase fue la revelación pública de las conexiones políticas. Durante los procesos judiciales salieron a la luz testimonios que comprometían a figuras de alto nivel en el Congreso, la policía, el ejército e incluso la presidencia. El episodio más emblemático fue el del proceso 8000, en el que se demostró que la campaña presidencial de Ernesto Samper había recibido financiación directa del cartel de Cali. Aunque el entonces presidente negó haberlo sabido, las investigaciones dejaron claro que al menos su círculo cercano sí estaba al tanto. Esto marcó un escándalo sin precedentes en Colombia, y aunque Samper no fue condenado judicialmente, su imagen política quedó seriamente dañada. Mientras las cabezas visibles enfrentaban la justicia, los mandos intermedios del cartel intentaban reorganizar lo que quedaba. En algunas regiones surgieron minicarteles o facciones que pretendían retomar las rutas de distribución y mantener el flujo de dinero. Otros grupos se fusionaron con bandas criminales emergentes o comenzaron a colaborar con organizaciones mexicanas que para ese entonces ya estaban ganando fuerza en el panorama del narcotráfico internacional. Fue en este contexto que aparecieron alianzas entre remanentes del cartel de Cali y grupos como los Beltrán Leiva, el cartel de Juárez o los Zetas. No todos optaron por continuar en el mundo criminal. Algunos exintegrantes de la estructura de Cali utilizaron los recursos que habían acumulado para transformarse en empresarios aparentemente legítimos, invertir en bienes raíces, crear fundaciones y mantener una vida discreta lejos del foco público. Otros se fugaron del país, estableciendo nuevas identidades en Centroamérica, Europa o el Caribe. La violencia, aunque no fue tan visible como en los tiempos de Medellín, no desapareció. Durante este proceso de desarticulación, muchos testigos protegidos, fiscales, policías y exmiembros del cartel fueron asesinados. En algunos casos se trató de venganzas, en otros de ajustes internos para evitar delaciones. También hubo episodios de violencia entre los propios herederos, disputando los territorios que antes estaban firmemente controlados por la organización.
Otro frente fundamental fue la dimensión internacional. Los gobiernos de Estados Unidos, España, México, Panamá, Venezuela y Brasil abrieron investigaciones sobre operaciones del cartel de Cali en sus territorios. Se descubrieron redes que operaban desde hace años en ciudades como Miami, Madrid y Ciudad de México, encargadas de distribuir droga, lavar dinero y comprar propiedades. Las extradiciones se multiplicaron y en muchos de estos países se celebraron juicios paralelos contra operadores extranjeros de la organización. Mientras todo esto ocurría, Colombia vivía un proceso complejo de transición. El país intentaba recuperar su institucionalidad tras décadas de corrupción y violencia ligadas al narcotráfico. Se aprobaron leyes para fortalecer la fiscalía, la policía judicial y los organismos de control. Sin embargo, muchos sectores de la población seguían viendo con escepticismo estos esfuerzos, convencidos de que buena parte del poder político y económico del país seguía tocado por las manos del narcotráfico. La caída del cartel de Cali no significó el fin del narcotráfico en Colombia, pero sí marcó el cierre de una era. Fue el final de un modelo corporativo del crimen organizado, basado en discreción, infiltración institucional y control económico. Su desmantelamiento dejó una lección clara: el poder del narcotráfico no reside únicamente en las armas, sino en su capacidad para fundirse con las estructuras legales de la sociedad. Y aunque sus principales líderes fueron capturados, juzgados y condenados, el verdadero legado del cartel de Cali no está solo en las cifras ni en los titulares de prensa. Está en la compleja red de relaciones que tejieron con el Estado, en las zonas grises de la economía legal y en los silencios que aún persisten en muchos rincones del país. Porque, a pesar de su caída, hay quienes sostienen que Cali nunca dejó de ser una ciudad del narcotráfico. Solo aprendió a vestirse de traje y a hablar en voz baja. La desarticulación del cartel de Cali no significó un quiebre inmediato ni total en el flujo de cocaína desde Colombia hacia el mundo. De hecho, una de las grandes lecciones que dejó la caída de esta organización fue la notable capacidad de adaptación del narcotráfico. A pesar de que las autoridades habían capturado a sus líderes, desmantelado cientos de empresas fachada y desarticulado su sistema de comunicaciones, el negocio no se detuvo. Cambió de rostro, se atomizó y se descentralizó, lo que, paradójicamente, lo volvió aún más difícil de erradicar. Los herederos del cartel de Cali no fueron figuras públicas ni capos visibles. Eran operadores de nivel medio, segundos al mando, testaferros con acceso a recursos ocultos, jefes de seguridad, enlaces financieros y traficantes regionales que conocían los circuitos del negocio. Estos actores, conscientes de que el modelo jerárquico había llegado a su fin, adoptaron una lógica más flexible: células independientes, pequeñas pero ágiles, conectadas entre sí solo cuando era necesario. Se pasó de un cartel a una red descentralizada de narcotráfico. Este fenómeno fue conocido por analistas como la fragmentación del narcotráfico. Lejos de debilitar el negocio, lo multiplicó. Lo que antes era controlado por una sola organización, como rutas, laboratorios, contactos políticos y canales de lavado, ahora estaba repartido entre múltiples grupos más pequeños, difíciles de rastrear y menos dependientes de estructuras visibles. Esta fragmentación marcó el nacimiento de nuevas organizaciones criminales que, si bien no tenían el poder económico ni la estructura corporativa del cartel de Cali, sí heredaron su conocimiento, contactos y logística. En este nuevo escenario surgieron bandas como los Rastrojos, los Machos, los Urabeños, más adelante conocidos como el Clan del Golfo, y diversas disidencias paramilitares que entraron de lleno en el negocio. En muchos casos, estas estructuras fueron dirigidas por exmiembros del cartel o por hombres entrenados por ellos. El conocimiento no se perdió, se recicló. Mientras tanto, a nivel internacional, el vacío de poder dejado por Cali y Medellín fue aprovechado por organizaciones criminales extranjeras, especialmente en México. El cartel de Juárez, el cartel del Golfo y más adelante el de Sinaloa y los Zetas empezaron a tomar control de las rutas de exportación hacia Estados Unidos. La relación que antes era de cliente-proveedor con los colombianos se transformó en una competencia directa. En muchos casos, las bandas colombianas se convirtieron en simples proveedores de materia prima, perdiendo parte del control que alguna vez ejercieron sobre todo el ciclo del narcotráfico.
Sin embargo, en ese nuevo entorno, la figura de los Rodríguez Orejuela seguía teniendo peso. Aunque estaban presos, tanto Gilberto como Miguel intentaron mantener cierta influencia desde la cárcel. En los primeros años de su condena, aún tenían capacidad para comunicarse con algunos de sus contactos a través de abogados, familiares y funcionarios corruptos. Informes de inteligencia revelaron que incluso tras las rejas, siguieron manejando parte de sus negocios legales y protegían inversiones estratégicas en Colombia y el extranjero. Esto llevó a que, en 2004, luego de años de presión por parte de Estados Unidos, Colombia finalmente autorizara la extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela al país norteamericano. Allí fueron procesados en cortes federales por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración. En los juicios se revelaron nuevas pruebas, conexiones financieras y vínculos con empresarios internacionales que habían ayudado a esconder sus fortunas. Finalmente, ambos aceptaron su culpabilidad, esperando con ello obtener beneficios en la pena y proteger a algunos miembros de su familia. Gilberto fue condenado a 30 años de prisión, al igual que Miguel. Ambos fueron recluidos en cárceles federales de alta seguridad. Aún así, persistía la duda. ¿Hasta qué punto sus fortunas realmente fueron confiscadas? ¿Cuánto dinero seguía circulando en manos de testaferros? ¿Cuántos políticos, empresarios y jueces seguían operando en silencio gracias al capital generado por el cartel? Por otro lado, el impacto social de su caída fue profundo. La ciudad de Cali, que había experimentado un crecimiento económico inusuado durante los años 80 y parte de los 90, sufrió una crisis silenciosa tras la desarticulación del cartel. Muchos de los negocios que aparentaban ser legítimos cerraron de la noche a la mañana. Inversiones que habían dinamizado sectores como la construcción, el comercio minorista y los bienes raíces simplemente se evaporaron. Las cifras de desempleo aumentaron y la sensación de estancamiento económico se hizo evidente. Esto generó un fenómeno complejo. Para muchos habitantes de Cali, los años del cartel fueron, paradójicamente, años de bonanza. No pocos ciudadanos veían con nostalgia el tiempo en que las calles estaban asfaltadas, había empleo, eventos deportivos de alto nivel y donaciones a hospitales y escuelas. Esa percepción, por más distorsionada que fuera, revelaba hasta qué punto el cartel había logrado infiltrar no solo la economía y la política, sino también el imaginario colectivo de la ciudad. Mientras tanto, la violencia seguía. La caída del cartel no trajo paz. En su lugar, vinieron las guerras entre pequeñas bandas, los ajustes de cuentas entre antiguos aliados y la lucha por controlar territorios abandonados. La policía colombiana tuvo que enfrentar un nuevo mapa criminal, mucho más atomizado y volátil. La lucha contra el narcotráfico, lejos de terminar, se volvió más compleja. En los años siguientes, los medios de comunicación, el cine y la televisión también comenzaron a reconstruir la narrativa del cartel de Cali. Documentales, reportajes y series de ficción como Narcos de Netflix mostraron su ascenso y caída, aunque muchas veces exagerando o simplificando los hechos. Estas representaciones, si bien contribuyeron a divulgar parte de la historia, también ayudaron a mitificar a los capos, convirtiéndolos en figuras casi legendarias rodeadas de lujo, poder y tragedia. Este fenómeno generó un nuevo tipo de problema, la narcocultura. Esa narcocultura se manifestó en la música, en la moda, en el lenguaje cotidiano. Muchos jóvenes, sin referentes positivos claros, veían en figuras como los Rodríguez Orejuela símbolos de éxito, inteligencia y audacia. El mensaje que quedaba no era necesariamente el del castigo o la justicia, sino el de que el crimen, si se maneja con estrategia y discreción, puede triunfar durante años. Ese legado cultural fue para muchos más dañino que el propio tráfico de drogas. En paralelo, las instituciones del Estado colombiano intentaban reconstruirse. Se fortalecieron leyes contra el lavado de activos, se establecieron mecanismos más estrictos de vigilancia sobre el financiamiento político y se crearon unidades especializadas dentro de la Fiscalía y la Policía. Pero el daño ya estaba hecho. El cartel de Cali había dejado cicatrices profundas en la credibilidad institucional del país. Así, la historia del cartel de Cali, tras la caída de sus líderes, entró en una fase difusa, donde el pasado se mezclaba con el presente. No había una línea clara que separaba el final del cartel y el inicio de las nuevas estructuras criminales.
La organización como tal se extinguió, pero su modelo, sus prácticas y su dinero siguieron circulando por años, alimentando nuevas redes, comprando nuevas lealtades y manteniéndose como una sombra en la historia reciente de Colombia. Su caída no fue el final del narcotráfico, sino una mutación, y en esa transformación el Cartel de Cali dejó su huella como la organización que demostró que el poder no siempre grita. A veces simplemente se disfraza de legalidad, se sienta a negociar en oficinas y se mueve con total elegancia por las estructuras del Estado. El legado del cartel de Cali no terminó con las capturas, extradiciones o decomisos. Lo que perduró fue algo mucho más complejo, la manera en que reconfiguró el crimen organizado en Colombia y sembró un modelo de operación que sería replicado, transformado y adaptado por generaciones futuras de narcotraficantes. Su caída fue un golpe simbólico al poder del narcotráfico tradicional, pero su verdadero impacto se sintió a lo largo del tiempo, en los vacíos de poder, en la estructura institucional y sobre todo en la cultura del país. Durante los años posteriores a la desarticulación del cartel, Colombia vivió una nueva etapa de reconfiguración criminal. Lo que antes era un sistema de control casi corporativo del tráfico de cocaína pasó a ser un mosaico descentralizado de grupos más pequeños, algunos herederos directos de las estructuras de Cali, otros completamente nuevos pero influenciados por sus métodos. Ya no existía una única cabeza visible, sino múltiples organizaciones compitiendo por territorios, rutas y alianzas internacionales. Los remanentes del cartel de Cali se dividieron en varias direcciones. Algunos de sus operadores y socios se asociaron con las Autodefensas Unidas de Colombia, una federación de grupos paramilitares que en teoría combatía a la guerrilla, pero en la práctica se convirtió en uno de los principales actores del narcotráfico en la década del 2000. Las AUC ofrecieron protección, control territorial y la posibilidad de mantener el negocio bajo un nuevo paraguas ideológico. Ex-narcotraficantes se convirtieron en comandantes paramilitares y viceversa, diluyendo las líneas entre política, violencia y comercio ilegal. Otros exintegrantes del cartel se desplazaron hacia regiones como el Valle del Cauca, Nariño y Cauca, zonas estratégicas para la producción y salida de cocaína hacia el Pacífico. En esas áreas se consolidaron nuevas rutas marítimas, con lanchas rápidas y submarinos artesanales que salían desde manglares colombianos hacia Centroamérica, México o directamente a Estados Unidos. Estos corredores marítimos no fueron creados desde cero, muchos habían sido abiertos por el propio cartel de Cali años atrás y ahora eran heredados por estructuras más pequeñas que mantenían la misma lógica: discreción, corrupción institucional, eficiencia logística y alianzas con actores locales. Al mismo tiempo, la transformación del crimen no fue solo territorial o militar, también fue financiera. Uno de los grandes legados del cartel fue la profesionalización del lavado de activos. Sus métodos fueron estudiados, mejorados y diversificados. Ya no solo se usaban empresas fachada, ahora se recurría a inversiones bursátiles, criptomonedas emergentes, fideicomisos internacionales y obras de arte. En este sentido, los herederos del cartel no eran sicarios ni campesinos productores de coca, sino abogados, contadores, corredores de bolsa y expertos en derecho comercial. En ciudades como Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla, los capitales del narcotráfico encontraron nuevas maneras de insertarse en la economía legal. Proyectos de construcción, franquicias de restaurantes, clínicas privadas, universidades y hasta medios de comunicación fueron financiados parcial o totalmente con dineros oscuros que, en apariencia, ya no tenían conexión con los carteles del pasado. Esa invisibilidad sofisticada, ese camuflaje de cuello blanco, fue perfeccionado por el cartel de Cali y se volvió a la norma. Mientras tanto, las instituciones del Estado seguían lidiando con las secuelas. Muchos de los funcionarios que alguna vez fueron comprados por el cartel ya no estaban en sus cargos, pero sus reemplazos enfrentaban una situación similar. Regiones enteras donde la ley era débil, la presencia del Estado mínima y el poder real lo ejercían bandas armadas. La corrupción institucional que había sido sistematizada por el cartel no desapareció con su caída, se transformó en una enfermedad crónica del sistema político colombiano, mucho más difícil de erradicar que los narcos con nombre propio.
El proceso de paz con las AUC, firmado entre 2003 y 2006, reveló aún más el alcance del poder narco en la vida política del país. Cientos de paramilitares confesaron vínculos con narcotraficantes antiguos y nuevos, así como relaciones directas con políticos regionales y nacionales. Muchos de estos relatos implicaban a estructuras heredadas o conectadas de alguna forma con el cartel de Cali. La llamada parapolítica no era un fenómeno nuevo, sino una evolución de lo que ya había construido el cartel durante los años 80 y 90, el matrimonio entre el poder criminal y el poder electoral. A nivel internacional, la huella del cartel de Cali también permaneció. Las rutas abiertas a Europa, especialmente vía España, siguieron activas durante muchos años, ahora operadas por mafias balcánicas, organizaciones africanas y grupos mexicanos. Lo que alguna vez fue controlado desde Cali, ahora era parte de una red global del narcotráfico, en la que Colombia seguía siendo un eslabón clave por su capacidad de producción, pero ya no tenía el control total que ostentaba durante la era de los grandes carteles. Incluso en Estados Unidos, las consecuencias de la era Cali se sintieron a largo plazo. Las comunidades afroamericanas y latinas de ciudades como Nueva York, Miami, Houston y Los Ángeles sufrieron los efectos sociales del consumo masivo de cocaína que se disparó durante los años de auge del cartel. Las políticas de mano dura implementadas en esos años, que llevaron a miles de personas a prisión por delitos menores relacionados con drogas, formaban parte de una respuesta al fenómeno que había sido alimentado por organizaciones como la de Cali. En términos simbólicos, la figura del cartel quedó grabada en la historia reciente de Colombia como un ejemplo de criminalidad elegante, meticulosa y silenciosa. A diferencia de Pablo Escobar, que se convirtió en un símbolo de terror y rebeldía, los líderes de Cali fueron vistos como empresarios del crimen, discretos pero eficientes, que no buscaban protagonismo, sino poder real. Esta imagen, aunque cargada de romanticismo, fue abrazada por sectores sociales que preferían ese estilo de criminalidad al caos y la violencia que había dejado Medellín. La cultura popular no tardó en explotar esa narrativa. Libros, películas, series y canciones comenzaron a retratar la historia del cartel de Cali con matices distintos. Mientras Escobar era presentado como un villano trágico, los Rodríguez Orejuela y sus socios eran descritos como estrategas, manipuladores y calculadores. Esta representación ayudó a construir un mito en torno a su figura, la del narco que no dispara, sino que invierte, el mafioso que no mata, sino que negocia. Un mito que, si bien seductor, oculta las miles de víctimas, el daño institucional y la corrupción social que sembraron a su paso. En los últimos años, incluso con los principales miembros del cartel encarcelados o muertos, el tema sigue vigente. Gilberto Rodríguez Orejuela murió en una prisión federal en Estados Unidos en 2022, a los 83 años, tras varias peticiones de liberación por razones de salud. Miguel, aún preso, sigue pagando una condena extensa. La justicia formal se cumplió, pero el impacto de sus acciones sigue siendo analizado, discutido y debatido tanto en Colombia como fuera de ella. Porque al final, la historia del cartel de Cali no puede resumirse solo en cifras, capturas o toneladas de droga decomisadas. Su verdadero legado está en el cambio de paradigma que impusieron al crimen organizado. Ya no bastaba con tener fusiles y sicarios, había que tener contadores, abogados, contactos en el Congreso y empresas legales. Había que construir un imperio que, en apariencia, no lo pareciera. Y aunque ese imperio se desmoronó, sus cimientos, la corrupción sistémica, la mezcla de lo legal y lo ilegal, la narcocultura silenciosa, siguen ahí, invisibles pero activos. Como si en vez de desaparecer, el cartel simplemente hubiera aprendido a sobrevivir sin nombre, sin rostro y sin titulares. El cartel de Cali fue mucho más que una organización criminal. Fue una maquinaria silenciosa que demostró que el poder no siempre necesita escándalos, explosiones o titulares. A diferencia de otros carteles, operó desde las sombras, usando la inteligencia, la corrupción y el dinero para controlar sin llamar la atención. Su caída no solo marcó el final de una era, sino el inicio de una nueva forma de criminalidad, más discreta, más sofisticada y aún más difícil de combatir. Hoy, sus líderes están muertos o en prisión, pero las consecuencias de lo que construyeron siguen presentes. Rutas, métodos, relaciones políticas, estructuras financieras, mucho de eso no desapareció, simplemente se transformó.
Y mientras una parte de la sociedad sigue romantizando estas historias, los efectos reales siguen ahí: violencia, pobreza, impunidad y desconfianza en las instituciones. Este capítulo de la historia de Colombia no debe contarse para glorificar a nadie, sino para recordar lo que ocurre cuando el crimen se infiltra en el Estado y se normaliza en la cultura. Aprender del pasado es la única forma de evitar que vuelva a repetirse, porque aunque el cartel de Cali cayó, las condiciones que lo hicieron posible aún existen, y mientras no enfrentemos eso, la historia seguirá escribiéndose, una y otra vez, con diferentes nombres, pero con los mismos finales. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.